Observa el mundo que nos rodea, enciende las noticias o simplemente revisa tu teléfono. Parece que los cimientos se están resquebrajando. Los titulares no paran de repetirse frenéticamente. Costa inundada, regiones en llamas, enfermedades desconocidas. Nunca antes vimos una catástrofe así. Vemos tensiones políticas que han dividido a familias y amigos por la mitad. Vemos imágenes nocturnas de disturbios, violencia, de una ira profundamente arraigada que hierve en las calles. Pero es más que un caos físico. Hay una enfermedad moral, una confusión espiritual. Lo que solía considerarse sagrado ahora es objeto de burla. Nuestro mundo está cambiando rápidamente. Lo que solía escandalizarnos ahora parece algo normal. Las mismas ciudades que una vez prometieron progreso, cultura y oportunidades se están convirtiendo en símbolos de caos y corrupción. Hay un ruido constante, un torbellino de emoción, búsqueda de placer y destrucción que hace que sea casi imposible encontrar un momento de paz. Es casi imposible escuchar la voz de Dios. Para mí, este no es solo un problema abstracto. No es solo un informe de noticias. Es algo personal. Toca directamente el corazón de mi propia historia familiar. Hace 10 años, mi esposa y yo nos encontrábamos en una encrucijada importante. Teníamos lo que el mundo llamaba una oportunidad de oro. Un camino hacia la seguridad y el éxito arraigado en el tipo de vida urbana acelerada y próspera de la que hemos estado hablando. Cada voz lógica y responsable nos dijo que lo tomáramos, pero en el fondo, sentíamos una llamada persistente e inquietante, una convicción de que Dios tenía otros planes. ¿Por qué una pareja joven siquiera dudaría de algo seguro? Esa pregunta y la decisión que siguió nos llevaron a un viaje. Nos llevó a lo más profundo de las Escrituras, a la historia de nuestra fe y al corazón mismo del plan original de Dios para la familia. Lo que descubrimos no fue solo una buena idea. Creemos que es un llamado divino. Un llamado para que el pueblo de Dios se prepare para lo que está por venir y forje caracteres y familias que puedan resistir en los últimos días. Compartiré los detalles específicos de nuestra historia en un momento, pero primero quiero mostrarles el fundamento de esto porque esa decisión de alejarse de lo que el mundo llamaba éxito no se basó en una idea nueva. Se basó en la idea más antigua. Se remonta al principio mismo, antes del caos, antes de la crisis. ¿Cuál era el plan original de Dios para la humanidad? La Biblia es clara. En Génesis capítulo 2, Dios no colocó a Adán en una metrópolis bulliciosa. La Escritura dice que Dios plantó un jardín y allí puso al hombre que había formado. Esto no era solo una casa. Era un hogar, una escuela y un templo, todo en uno. El jardín del Edén era una representación de lo que Dios deseaba que se convirtiera toda la tierra. Estaba allí, rodeado de las obras de sus manos, los árboles, los ríos, los animales que Adán y Eva aprendieron directamente de su Creador. La naturaleza era su libro de texto, pero pronto surgió una idea diferente. La vemos en Génesis 11 con el primer gran constructor de ciudades, Nimrod. Su proyecto se convirtió en el padre de la rebelión centralizada. El clamor era, edifiquémonos una ciudad y una torre. ¿Por qué? Para hacernos un nombre. Ahora bien, seamos muy claros, las ciudades en sí mismas no son intrínsecamente malas. Dios tiene una ciudad, la gloriosa Nueva Jerusalén, que todos anhelamos. El problema no es la estructura, es el espíritu. Las ciudades de este mundo desde Babel en adelante a menudo se construyen sobre la gloria del hombre, no sobre la de Dios. Son centros para el orgullo humano, no para la presencia divina. Vemos este contraste manifestarse a la perfección en las vidas de dos hombres, Abraham y Lot. Abraham, el padre de la fe, se contentaba con morar en tiendas de campaña, yendo a donde Dios lo llamaba, viviendo como peregrino. Pero su sobrino, Lot, se sintió atraído por las llanuras. Miró hacia Sodoma, vio la comodidad, la riqueza, la oportunidad. Lot eligió la facilidad y la oportunidad. Abraham eligió la fe y la sencillez. Y esa única elección, esa preferencia por la ciudad sobre el campo, moldeó el destino de ambas familias. La sierva del Señor, Elena de White, capta a la perfección este propósito divino. Escribe, no era el propósito de Dios que la gente se amontonara en ciudades, apiñada en terrazas y casas de vecindad. El plan de Dios desde el principio fue que estuviéramos cerca de Él y cerca del mundo que Él creó para nosotros. Acabamos de ver los cimientos bíblicos en el jardín del Edén y el surgimiento de Babel y la ciudad de Sodoma. Es fácil leer esas historias como historia antigua.
cosas que le sucedieron a otras personas en otro tiempo. Pero la palabra de Dios es un espejo. La pregunta no es solo qué pasó entonces. La verdadera pregunta es qué está pasando ahora, porque el mismo espíritu que construyó la Torre de Babel, el espíritu de autosuficiencia, de gloria humana, de construir un monumento a los hombres, ese mismo espíritu llena ahora nuestras torres modernas. Lo vemos sucediendo ahora mismo mientras la actual administración Trump derriba estructuras históricas para dar paso a un salón de baile de $300 millones, un nuevo monumento a la riqueza y el poder mundanos. La mayoría de nuestras ciudades, al igual que Babel, están construidas sobre la promesa de que no necesitamos a Dios, que somos dueños de nuestro propio destino, que a través de nuestra propia tecnología, nuestra propia economía y nuestro propio ingenio, podemos construir un paraíso para nosotros. Elena White vio esto con sorprendente claridad hace más de un siglo. Describió la atmósfera espiritual de las ciudades, y sus palabras son más ciertas hoy que cuando las escribió. Dijo, la vida en las ciudades es falsa y artificial. La intensa pasión por obtener dinero, el mundo de la emoción y la búsqueda del placer, la sed de ostentación, el lujo y la extravagancia. Todas nuestras fuerzas que, junto con las grandes masas de la humanidad, están desviando la mente del verdadero propósito de la vida. Piense en eso. Falso y artificial, el mundo de la emoción. ¿No es esa una descripción perfecta de nuestro mundo inmerso en la tecnología las 24 horas del día, los 7 días de la semana? Las ciudades lo prometen todo. Prometen conexión, oportunidad y entretenimiento. Pero, en realidad, están diseñadas para distraernos de lo único que realmente importa. Están diseñadas por su propia naturaleza para desviar nuestra mente del verdadero propósito de la vida, una relación con nuestro Creador. Pero el paralelismo no termina con el orgullo de Babel, continúa con la corrupción de Sodoma. A menudo pensamos en el gran pecado de Sodoma, pero el profeta Ezequiel nos da un diagnóstico más profundo. Dice en Ezequiel 4:49 de la tarde: Mira, esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y su hija. No fortaleció la mano del pobre ni del menesteroso. Soberbia sobre la abundancia y desinteresada ante el sufrimiento. ¿Te suena familiar? Es la banda sonora de nuestro mundo moderno. ¿Y qué sigue a esa indiferencia? La Biblia es clara. La violencia, la confusión y la decadencia moral llenan el vacío. Lo vemos en las noticias todas las noches. Los cimientos mismos de la sociedad se están desmoronando exactamente de la manera en que se nos dijo que lo harían. Amigos, estamos viendo la profecía cumplirse ante nuestros propios ojos. Las condiciones que invocan el juicio sobre el mundo antiguo no solo están regresando, ya están aquí. Se han dado las advertencias. Las señales son inconfundibles. Más, aún, muchos de nosotros, de nuestras familias, perduramos como Lot. Él vio la corrupción. Sabía que no era lugar para criar una familia. La Biblia dice que su alma justa se afligía día tras día por los actos ilícitos que veía. Sabía que debía irse, pero dudó. Se sintió tentado por la comodidad, la seguridad y las inversiones que tenía en la ciudad. Se quedó hasta que fue casi demasiado tarde. Hoy, Dios está enviando a sus ángeles mensajes de advertencia, suplicando a su pueblo: salgan, no se metan. La pregunta para cada uno de nosotros es: ¿escucharemos o nos quedaremos, tal como lo hizo él? Volvamos a nuestra experiencia personal como familia. Unos meses después de que mi esposa y yo nos casáramos, una profunda convicción comenzó a asentarse en nuestros corazones. Sabíamos que antes de formar una familia, antes de tener hijos, necesitábamos estar en el campo. Ahora bien, no era un sentimiento fácil de sobrellevar. Lógicamente, desde el punto de vista financiero, quedarse en la ciudad tenía todo el sentido del mundo. El mercado inmobiliario estaba en auge. Teníamos amigos, gente inteligente que nos decía: solo espera, quédate unos años, ahorra, gana más dinero y luego múdate. Sonaba muy práctico, muy razonable, pero la impresión de Dios en nuestros corazones era clara y persistente. El mensaje que seguíamos escuchando en nuestras oraciones era sencillo: no esperes, vete ahora. Así que dimos un paso de fe. Compramos una casa pequeña y barata en el campo. Y bueno, trabajamos. Pusimos todo lo que teníamos en ese lugar. Noches, domingos, renovándolo nosotros mismos. Todo mientras intentábamos formar una familia y dedicarnos al ministerio a tiempo completo. Fue agotador. Hubo momentos en los que nos preguntamos si habíamos tomado la decisión correcta. Luego, 5 años después, a medida que nuestra familia crecía, tuvimos que vender la casa, y se vendió por más de lo que jamás hubiéramos imaginado. Para nosotros, esto no fue solo un negocio inmobiliario exitoso. Así nos miraba Dios, a su manera increíblemente personal, y nos decía: si confían en mí, si ponen mi llamado primero, yo cuidaré de ustedes. Ese cambio de rumbo no fue solo un cambio de dirección, fue una decisión espiritual.
Queríamos criar a nuestros futuros hijos en un lugar donde las destrucciones del mundo fueran más silenciosas y la voz de Dios pudiera escucharse claramente en la quietud de su creación. Pero esto plantea una pregunta crucial. ¿Por qué es tan insistente este llamado al campo? ¿Se trata realmente solo de escapar de inundaciones, disturbios y enfermedades? ¿Es todo esto solo un plan de supervivencia para el fin de los tiempos? La respuesta que encontré es mucho más profunda y cambió toda mi perspectiva. De todas las razones que uno puede dar para vivir en el campo, la razón principal es que nosotros y nuestras familias podamos desarrollar un carácter semejante al de Cristo. Un carácter necesario para resistir los últimos días de la historia de la Tierra. Como ven, no se trata necesariamente de escapar de la persecución, se trata de preparar nuestros corazones para lo que está por venir. Elena White lo dice claramente: envíen a los niños a una escuela ubicada en la ciudad, donde cada rostro de tentación los está esperando para atraerlos y desmoralizarlos. Y la labor de formación del carácter es 10 veces más difícil tanto para los padres como para los hijos. 10 veces más difícil. Si realmente queremos entender el entorno ideal para el crecimiento espiritual, solo tenemos que mirar el ejemplo que Dios le dio a su propio Hijo. La pregunta que surge es: ¿cuáles fueron las condiciones que eligió el Padre Infinito para su Hijo? Escuchen esta descripción de su infancia. Un hogar apartado en las colinas de Galilea, un hogar sostenido por el trabajo honesto y respetuoso, una vida de sencillez, el conflicto diario con las dificultades y las penurias, el autosacrificio, la economía y el paciente servicio de Gladsam, la hora de estudio al lado de su madre con el rollo abierto de las escrituras, la quietud del amanecer o el crepúsculo en el Valle Verde, los santos ministerios de la naturaleza, el estudio de la creación y la providencia, y la comunión del alma con Dios. Estas fueron las condiciones y oportunidades de los primeros años de vida de Jesús. Dejemos que eso penetre. Esas mismas condiciones, la sencillez, el trabajo honesto, la tranquilidad de la naturaleza y la comunión diaria con Dios, esas fueron las condiciones que produjeron un carácter lo suficientemente fuerte como para redimir al mundo. Y este patrón divino no termina con Cristo, está entretejido a lo largo de toda la Biblia, así como la gran mayoría de los mejores y más nobles hombres de todas las épocas. Lean la historia de Abraham, Jacob y José, de Moisés, David y Eliseo. Estudien las vidas de los hombres de épocas posteriores que más dignamente han ocupado puestos de confianza y responsabilidad, los hombres cuya influencia ha sido más efectiva para la elevación del mundo. ¿Cuántos de ellos fueron criados en hogares de campo? Los patriarcas, los profetas, los reformadores. Dios tomó sistemáticamente a aquellos a quienes usaría poderosamente y los formó no en los centros de excitación y vida artificial, sino en los tranquilos lugares apartados rodeados de su creación. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy en nuestro ajetreado mundo? Significa que Dios quiere que nuestros hogares sean pequeñas escuelas para el cielo. Él quiere hacer la misma obra formativa en nosotros y nos ha dicho cómo ocurre esa transformación. Insto a nuestro pueblo a que haga de la búsqueda de la espiritualidad su trabajo de vida. Cristo está a la puerta. Por eso le digo a nuestro pueblo: no consideren una privación cuando se les llame a dejar las ciudades y mudarse a lugares rurales. Aquí les esperan ricas bendiciones para aquellos que las comprendan. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador, al estudiar la obra de Dios, imperceptiblemente seréis transformados a su misma imagen. Esa es la clave. Imperceptiblemente, sin siquiera darnos cuenta. Al rodearnos a nosotros mismos y a nuestros hijos de la obra de Dios en lugar de la del hombre, seremos transformados. Se nos dice que no hay una familia entre 100 que mejore física, mental o espiritualmente residiendo en la ciudad. La fe, la esperanza, el amor y la felicidad se pueden obtener mucho mejor en lugares apartados donde hay campos, colinas y árboles. Lleven a sus hijos lejos de las vistas y los sonidos de la ciudad, lejos del traqueteo y el ruido de los tranvías y los coches, y sus mentes se volverán más sanas. Les será más fácil hacer llegar a sus corazones la verdad de la palabra de Dios. Esto nos devuelve al verdadero propósito. La vida en el campo no consiste principalmente en escapar del peligro. Se trata de desarrollar un carácter apto para el cielo. Se trata de dar a nuestras familias el mejor entorno posible para obtener fe, esperanza y amor. Se trata de crear un espacio donde nuestras mentes puedan sanar, donde la verdad de la palabra de Dios sea más fácil de comprender y donde, al contemplar su creación, podamos ser transformados imperceptiblemente a su misma imagen. Pero hagamos una pausa aquí porque, para algunos,
Este llamado a salir de las ciudades puede ser peligrosamente mal interpretado. ¿Se trata solo de autopreservación? ¿Es un llamado a escondernos para construir un refugio cómodo para nuestras propias familias y dejar que el resto del mundo perezca? En absoluto. El pueblo de Dios está llamado a ser la sal de la tierra. Y la sal no sirve de nada si se queda en el salero. Hay un pensamiento poderoso al que me he aferrado. El fuerte clamor no se puede dar desde las cuevas. Debe provenir de corazones consagrados que aún se preocupan por las almas. Si nuestro traslado al campo nos convierte en supervivientes fríos y aislados que ya no se preocupan por los perdidos, le hemos fallado al Evangelio. La propia Elena White era una apasionada de este tema. Tenía muy claro que nuestras ciudades debían ser trabajadas y que el mensaje debía difundirse. El llamado a mudarse nunca fue un llamado a abandonar almas. De hecho, una vez elogió mucho a un hombre que hizo lo contrario de lo que estamos comentando. Dejó su tranquila casa de campo y se mudó a la ciudad específicamente con el propósito de ganar almas. Ahora bien, esto no es una contradicción, es una poderosa lección sobre prioridades. Dios alabó el motivo de este hombre. La misión, la salvación de almas, era su fuerza impulsora. Vio una necesidad y fue a satisfacerla. Este es el equilibrio que debemos encontrar. La vida en el campo no es un escape, es una base de operaciones. Piénsalo de esta manera. Jesús a menudo se retiraba a las montañas para orar, dejó a las multitudes, buscó la quietud, pero nunca se quedó allí. Fue a recargarse para conectarse con su Padre y luego regresó con poder para sanar, enseñar y alcanzar a otros. Su separación tenía como propósito la restauración para que pudiera ser eficaz en su misión. O miren a Noé. Cuando Dios lo llamó para construir el arca, no estaba en medio de una ciudad bulliciosa, estaba en un lugar de preparación. ¿Pero dejó de predicar? No, predicó desde su lugar de preparación. Su obra fue su mensaje de advertencia al mundo. Nuestros hogares no están destinados a ser búnkeres para escondernos del mundo, sino centros de capacitación que nos preparen para relacionarnos con el mundo. Estamos llamados a salir, recargarnos y luego regresar en persona a través de los medios de comunicación, a través de nuestra influencia, con el poder y la claridad que hemos recibido en esos lugares tranquilos, trayendo luz de vuelta a la oscuridad. Ahora, después de escuchar todo esto, el llamado bíblico, los peligros espirituales en las ciudades y las profundas bendiciones de una vida en el campo, puede que sientas un pesar en el corazón. Puede que estés pensando, creo en esto, quiero esto. Anhelo irme, pero no puedo. Quizás seas padre o madre soltero y la idea de mudarte solo con tu familia te resulte abrumadora, incluso imposible. Quizás tus finanzas estén tan ajustadas que ni siquiera puedas permitirte un fin de semana fuera, y mucho menos el pago inicial de una casa en el campo. Quizás tu situación sea compleja. Eres el principal cuidador de un padre anciano que necesita atención médica en la ciudad, o estás atado a un trabajo que es lo único que mantiene a tu familia a flote. Tu corazón anhela las tranquilas colinas, pero tu realidad es cemento y edificios altos. Si ese es tu caso, escúchame. Este mensaje no pretende ser una carga, sino una promesa. Dios no te juzga por tu código postal, sino por la dirección de tu corazón. Él ve ese anhelo. Él honra ese deseo. El llamado a mudarse es un llamado a la preparación. Y Dios es quien guía. Elena White escribió maravillosamente sobre esto diciendo que debemos mudarnos según se nos presente el camino para hacerlo. Eso implica dos cosas poderosas. Primero, que nuestros corazones deben estar dispuestos a mudarse. Pero segundo, que Dios mismo es quien abre el camino. El momento no siempre depende de nosotros. Tu deber ahora mismo no es estar en un lugar donde puedas estar. Tu deber es ser fiel allí donde estás. Si eres fiel en medio de la ciudad, si creas un ambiente campestre en tu propio hogar mediante la oración, el estudio y la sencillez, si cuidas lo que tus hijos ven y oyen, Dios honrará tu fidelidad. Él abrirá la puerta a su debido tiempo, y así como protegió a los israelitas en Egipto cuando cayeron las plagas, ha prometido protegerte hasta que llegue ese día. Y quizá el estímulo más poderoso para aquellos que se sienten estancados es la historia de Lot. La Biblia dice que Lot se demoró, dudó. Estaba tan enredado en la vida de Sodoma que no podía decidirse a irse ni siquiera cuando los ángeles de Dios estaban de pie justo frente a él. ¿Y qué hizo Dios? ¿Lo abandonó? Dijo, bueno, perdiste tu oportunidad. No, la Escritura nos da esta increíble perspectiva. Y mientras se demoró, el hombre le tomó la mano. El Señor tuvo misericordia de él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Esta es la misericordia de nuestro Dios. Él ve tu lucha. Él ve tu enredo. Él conoce tus miedos y tus cadenas financieras. Él no te abandonará. Si el deseo de tu corazón es para Él, su misericordia te sacará. Confía en su tiempo, confía en su bondad. Y sé siempre fiel donde quiera que estés.
Hemos cubierto el plan bíblico, el viaje personal y los peligros prácticos del aislamiento. Pero esto nos lleva a la razón central de este mensaje. Cada elección que hacemos, dónde vivimos, qué valoramos, cómo criamos a nuestros hijos, cada una de estas decisiones está moldeando nuestro carácter. Nos está preparando ahora mismo para una de dos cosas: el sello de Dios o la marca de la bestia. Por eso el llamado es tan urgente. El entorno rural es un mejor lugar para darles a nuestras familias una oportunidad de luchar. Da espacio para que la fe crezca. Da espacio para que nuestras mentes finalmente se calmen, lejos del ruido constante, para que podamos escuchar su voz. Es donde nuestras familias pueden prepararse no solo para sobrevivir. Es donde nuestras familias pueden prepararse para la eternidad. El profeta es claro acerca del final. Así como el asedio de Jerusalén por parte de los ejércitos romanos fue la señal para la huida, el decreto que impone el sábado papal será una advertencia para nosotros. El día se acerca, sonará la advertencia final, pero escuchen atentamente. Incluso antes de ese día final, el llamado ya está sonando para la mayoría de nosotros. Dios, en su increíble misericordia, está llamando a su pueblo a salir de las ciudades. Ahora bien, este no es un llamado de miedo, no se trata de huir de algo, es un llamado de amor. Se trata de correr hacia alguien. Es la invitación de Dios a la seguridad, a la pureza y a la paz. La elección que tenemos ante nosotros es la misma que tuvo lugar antes de Lot. Las ciudades del mundo construidas sobre la gloria de los hombres se están llenando para la destrucción, pero Dios está preparando otra ciudad, una ciudad construida no sobre el comercio o el entretenimiento, sino sobre la rectitud, la paz y la alegría. La Nueva Jerusalén, esa es la ciudad hacia la que vale la pena avanzar. Así que respondamos al llamado, tomemos decisiones difíciles por nuestros hijos, por nuestra fe y por el reino que pronto, muy pronto, descenderá de lo alto. Al apóstol Juan se le dio una visión de nuestro verdadero hogar. Dijo, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios. Esa es la ciudad en la que quiero que mi familia viva para siempre. Pero hasta que llegue ese día, respondamos a su llamado a vivir apartados del pecado de este mundo.